acuerdo con el fondo va a costar al principio y va a costar más al final. No, pero ya estamos. ¿Querés que arrancar con eso? Mirá, vamos a escuchar a Fernando el Chino Navarro, arrancamos con... extraordinario, lo escuchamos tempranito, dale, lo repasamos. Vamos a escuchar a Fernando el Chino Navarro, que tiene el tercer despacho más grande de la Casa Rosada. El despacho más grande es el del presidente, sí, ¿no? No digo más dentro de los 50 metros cuadrados de poder, porque ya me corrigieron. Porque hubo alguien que te corrigió con muy buena información. Pero se entendió lo que quisiste decir, Adrián. Yo te defendí ese día. ¿Te acordás que te defendí, Están en pisos distintos. Porque yo soy así. O sea, si se meten con uno de nosotros... No, pero fue una aclaración muy pertinente. Después decimos, mirá, tenía razón la otra persona. Fue una aclaración muy pertinente, Yo pensé que todavía estaba usando el despacho que era de la Secretaría General y no, está usando otro despacho de jefatura de gabinete que está en un piso distinto, digamos, al del presidente. Bueno, pues está ahí nomás, el presidente ya está a una escalera. Sí, está ha regresado y ahora todo el tema es el Fondo Monetario, así que haces bien en empezar por ahí. Vamos a arrancar con el Fondo Monetario, vamos a escuchar a Fernando el Chino Navarro, que tiene el tercer despacho. El despacho más grande es el presidente, después el del jefe de gabinete, y después el de el Fernando Chino Navarro. Un detalle nada más. Y anticipa que están los votos para aprobar el acuerdo con el fondo. Son horas intensas porque Argentina tiene muchos problemas, además de las situaciones que afronta la coalición, con diferencias, con debates, que de última son razonables en el marco de la magnitud de la crisis. No vamos a tener inconvenientes en diputados y en senadores, no digo que lo vamos a hacer de taquito, no quiero subestimar, pero tenemos más cerca de 90 que 80 votos en diputados de nuestro bloque, y charlando con bloques opositores independientes que no son Juntos por el Cambio, y además descontando que la mayoría de los legisladores Juntos por el Cambio, como por ejemplo Lucho Carrió, van a acompañar la renegociación de la deuda que la generó totalmente el macrismo. Bueno, la cuenta le da 90. La cuenta da 90, utilizó la expresión de taquito. Creo que nunca, a ver. No, igual dijo, ¿viste no es de taquito, dijo, atajándose. Ah, entonces entendí mal. No, dijo, aclaró, creo que no es de taquito. Perdón. No, está bien. Pensé que había dicho de taquito. Bueno, escuché de taquito, lo que no pude retener es el no de claro, taquito. se atajó. A ver. El rol, perdón, aclaremos esto. El Chino Navarro es técnica, desde el punto de vista de su rol institucional, es el enlace parlamentario de la jefatura de gabinete. Es decir, es el institucionalmente que tiene el vínculo desde el Ejecutivo con el poder legislativo. Después, obviamente, hay vínculos políticos mucho más intensos, aceitados. El propio Alberto Fernández habla periódicamente con Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara. Pero bueno, ese es por eso es pertinente escucharlo a Navarro. No está en duda la cantidad de votos. A ver, para la oposición, para el macrismo, vamos a poner la marca macrismo y después tendrá su paleta de colores al interior de. Pero para el macrismo, este acuerdo con el fondo es el sueño húmedo para ellos. ¿Por qué? Dos cuestiones. Primero, blanquea la estafa de la deuda macrista. Porque vos no podés pagar y mandar a investigar. Dicho sea paso, el letargo judicial y político que tiene la, dibujo comillas, causa de investigación de la deuda macrista, cierro comillas. Eso no avanza ni para atrás ni para adelante, en ningún aspecto, ni en el político ni en el judicial. Primera cuestión, les blanquea la deuda, legitima la intervención del fondo dentro de la política argentina. Ya no es Macri el que trajo al Fondo Monetario Internacional, es Alberto, que con la decisión de Macri, no la tomó Alberto, hay que decir, se legitima la presencia y la intervención, porque en realidad lo que el telón de fondo, lo que no se puede decir es que la economía argentina por 10 años la va a manejar el Fondo Monetario Internacional, imponiendo variables económicas determinantes, como por caso la política monetaria, la asistencia del Banco Central al Tesoro, lo que sería lo que se dice lo que se define como peyorativamente como maquinita,
se restringe muchísimo este año. Sí, ya se restringió mucho en 2021, hay que decir, ¿eh? O sea, Bien. para saber las consecuencias hay que mirar lo que pasó. Está bien. Tuvimos un ajuste... El 2020 es un año excepcional. Sí, pero el Tengo entendido 2021 que se hizo... yo, ¿eh? 2021 se restringió bastante y Sí, las consecuencias por las eso, vimos en... El 2021, la asistencia del Banco Central del Tesoro fue de 7.1 Bueno, pero punto de la mega, pero asistencia de Alemania también fue excepcional, el déficit de Estados Unidos. porque estamos hablando de una situación excepcional. Todos los Entonces, países el 2021 tuvieron... bajó Ujú. a 3.7. Sí. Otros hacen otra cuenta, dice que es 4.1, pero la cuenta de Guzmán da 3.7. Sí. Y 3.7 Banco Central, año 2021, año que terminó. Sí. Y el programa del fondo contempla que la pasaría de 3.7 a un punto de PBI, que serían 500.000 pesos. La emisión. 500, exactamente, de emisión, de asistencia del Banco Central al Tesoro. Bien. Para decir una manera, Alberto Fernández necesita pagar un bono de jubilado y le dice a Pelle, imprimime la guita. Sigamos haciendo la cuenta. Si vos reducís a un punto de emisión, pero tenés un déficit aprobado por el fondo de 2.3 o 2 puntos y medio, para hacer las cuentas redondas, tenés que financiar 1,5 puntos del producto. ¿Cómo lo financiás si no lo financiás con emisión? Lo financiás saliendo al mercado a buscar pesos en el mercado, digamos, ¿no? O sea, tenés que salir a, bueno, ¿qué es el mercado? Los bancos, los ahorristas particulares y demás. El país va a estar muy apretado buscando recursos en sectores que obviamente no te lo dan gratis, no te van a cobrar una tasa. Hoy ya tenés un problema. ¿Te acordás de las LELIC? ¿Te acordás de las LELIC? Hablamos mucho de las LELIC durante el macrismo, de la bola de LELIX. Bueno, no, la bola de la LELIC está ahora. Está ahora. La LEVAX era el macrismo. Bueno, y después fueron las LELIC. Después siguió la LELIC, claro. Bueno, la bola de LELIC está ahora. Ojo, porque Guzmán, o el gobierno, si está Guzmán, o el que esté, se va a ver en la situación de tener que convalidar tasas altas para captar pesos en un mercado que sabe que el fondo le exige a la Argentina un límite en la emisión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como que vos vas a jugar al póker y el del frente, vos sos o al punto y banca, no sé, vos sos el croupier, pero el del frente ya sabe con qué cartas jugás vos. Porque son las cartas que te permite usar el fondo, ¿entendés? Entonces vos podés emitir hasta un punto. Tenés que tener un déficit máximo de tanto. O sea que si te pasás de ese déficit tenés que ir a un ajuste. Y tenés que salir a buscar fondeo en el mercado en principio por 1,5 puntos, que es lo que te exige, lo que te permite el fondo tener de déficit. Bueno, todo ese combo está generando un escenario que no es hacer pronósticos proféticos, no es que poner la bola de cristal y decir, bueno, más o menos tiene lógica, porque lo que va a pasar es, en buena medida, cosas que ya vivimos los argentinos. Este es un dato político muy importante. Ahí está la duda, ¿no? ¿Este acuerdo lo acerca más a De la Rúa o a Néstor Kirchner? ¡Epa! Fuerte. ¿Así se plantea? ¿Así? Bueno, ¿En esa comparación histórica? No, la situación no es la misma que el acuerdo de la Rúa, y tampoco la misma del acuerdo con Néstor Kirchner. Por lo pronto, las consecuencias políticas de este acuerdo es inestabilidad. Sí. ¿No? Uh-huh. No tuvo el mismo efecto político que tuvo el vínculo que construyó Néstor Kirchner con el Fondo Monetario Internacional. Otro momento histórico diferente. Y otro monto también, ¿no? Hay que decir, ¿no? Acá estamos hablando de una deuda que es 4.5 veces mayor que la que canceló Néstor Kirchner con el Fondo Monetario Internacional. Lo que sí quería completar como idea es que, como dicen los politólogos ahora, viste que lo leo mucho, la teoría de los estímulos racionales. La oposición, el macrismo, vamos a poner el macrismo, por eso le está yendo muy bien al Chino Navarro en la recolección de votos. La oposición tiene muchos estímulos racionales para apoyar este acuerdo con el fondo. Por eso
Elisa Carrió no duda. Por eso sale AE a apoyar inmediatamente. Por eso sale Gerardo Morales a ser el primer gobernador y el primer dirigente político de la Argentina que apoya con el fondo. Para ellos es el camino allanado. Bueno, condiciona a su rival electoralmente. Esto es un análisis y una opinión. No sabemos cómo va a ser la elección del 2023, pero lo que encierra la carta de Máximo Kirchner es eso. Con este programa perdemos. ¿Y qué dice Máximo Kirchner? Con este programa perdimos. El tema es que ya la discusión no es abstracta. ¿Sí? Para la discusión es abstracta. Hay un sector de la coalición, que es el sector que sigue siendo para mí mayoritario, que es el sector kirchnerismo, que dice, aplicando este programa de restricciones, perdimos en el 2021 4.1 millón de votos. Para el albertismo, si es que existe eso, pero para los dirigentes que orbitan alrededor de eso, la razón de la derrota tiene que ver con otra. Es más, en varias entrevistas el presidente llegó a compararse con Churchill y dijo, Churchill perdió, después ganó la guerra, después perdió las elecciones porque los ingleses lo vincularon, lo relacionaron con la guerra. En este caso la guerra sería la pandemia. El pequeño detalle es que Churchill resistió el ataque aéreo alemán y desfiló como uno más por los escombros de una Londres bombardeada, mientras que el presidente, bueno, durante la pandemia, para ser elegantes, ha cometido sus errores comunicacionales, ¿no? Vos sabés que ahora que haces esa comparación cuando pero el presidente dice públicamente que él Churchill. Bueno, vos sabés que en un momento cuando pero déjame el grado, las variables de análisis que se tienen en los, como te gusta decir a vos, 50 metros cuadrados donde el presidente toma decisiones. Se comparó él, no es que vino uno. Sí, recordó lo que ocurrió electoralmente con Churchill. Por ejemplo, cuando yo hizo eso, te digo, Murano, la verdad que estás a 2 estaciones de Cacho Fontana. Entonces vos podés decir, che, vino Toñetti y me dijo que me parezco cada vez más a Cacho Fontana. ¿En qué sentido? A lo cual podés decir, bueno. ¿En qué aspecto? En algunos probablemente, En algunos aspectos sí. No en su carrera. No quiero ni saber. Bueno, y otra cosa es que vos digas, la verdad que cada vez estoy más cerca de Cacho Fontana. No, pero aparte, cuando fue esa frase, déjame contarte esta anécdota cortita. Eso no quiere decir que no estés muy bien como animador. No. Una anécdota cortita. El día o al día siguiente que Alberto Fernández hizo esa alusión a Churchill, me encontré con un diputado oficialista, importante, con cargo en el bloque. Creo que lo retiene el cargo en el bloque. Y me encuentro con ese diputado, lo veo del Congreso, eran encuentros virtuales en esa época. Y me dice, ¿no habrá querido decir Chamberlain? Yo dije, ¿cuánta maldad? Chamberlain es el antecesor de Churchill, ¿no? Es el que fue a negociar. El que no vio venir a... Bueno, hay una película ahora que lo reivindica Chamberlain. Viste que la historia, después de muchos años, es piadosa. Ahora lo reivindican, dice que el tipo en realidad, hizo una movida política. La película es bastante exótica. La teoría es que Chamberlain lo dejó en offside a Hitler, y el mundo pudo ver y ganó un año de plazo para armarse contra... Bueno, la verdad que si esa fue la estrategia fue un fracaso. Esa es la otra... Estás dando otro de los estímulos. Ayer yo estuve hablando de la semana pasada con muchos... a ver, primero, lo que describe Fernando Navarro, el chino, es cierto. Hay un nivel de apoyo importante al interior del frente de todos, del bloque. Después se van a producir disidencias. Sí, pero la cuenta que hace... los 30 a 40 votos. Navarro dice, hay 90 votos, ¿no? Son 117 los legisladores del Frente de Todos. Bueno, una cuenta simple. Hay un consenso. Y es más, yo no te voy a decir públicamente porque no estoy autorizado. No, pero pará, hay un consenso en el oficialismo de que hay un sector que se va de mínima a abstener. Sí, yo creo que hoy. Primero. Igual con los 90 no lo aprobás. En marzo ponete los patines, Está bien, pero pará, con los 90... En marzo ponete los patines para ir a la... Ponete los patines y para andar en el empedrado, además. En marzo vamos a tener, olvídate. Y cuando empiece el reality del fondo... Ya empezó. 3 meses. Ya empezó, si el señor del fondo... ahora están haciendo, viste, la gala de presentación de personajes. Ya el otro día arrancó
estoy a punto de decir la... No lo iba a decir. No, está bien lo de la gala de presentación de personajes. Ahí va. Claro, esta es la gala de... primero presentan a los personajes. Claro, y los muestran haciendo distintas actividades, claro, ¿no? Entonces el señor Calmenson va a visitar al jefe de policía. Claro, va a anda en visitar al jefe de policía. Anda en bici por Buenos Aires. Claro, anda en bici como diciendo, mire muchachos, vengo acá a caminarlos de una manera tremenda, ¿no? Bien. Pregunta dónde está el surtidor de energía eléctrica para la bici. Le dicen, no hay, Calmenson. Acá no. Calmenson, ¿qué te pensás? ¿Estás en Suecia? Bueno, está muy bien. Bueno, entonces lo presentan en Sociedad Calmenson. Después vendrán otros. Claramente. Claro. ¿Te acordás cuando venía Teresa Terminación? Venía Nupsin. Bueno, prepárate para eso. Además, cada 3 meses, para utilizar la expresión del propio presidente de la Nación, cada 3 meses, la Argentina se va a poner la soga al cuello. A ver, recordemos que de la Rúa, vamos a poner, a ver, el empujoncito final de la Rúa se lo dio el fondo por 2.000 palos, O sea, bueno, lo que el escenario que vos estás planteando, quiero decir esto, ahora hablando en serio, el escenario que vos estás planteando es un escenario que el propio presidente expresó. Él mismo dijo. Claro, por eso, el propio presidente expresó. Digo, porque no va a faltar. Para mí, en un error comunicacional grosero, como cuando dijo que si no arreglaba con el fondo tenía que convocar a un feriado bancario, lo cual es a una situación tensa, agregarle mucha más fatalismo. Sí, déjame decir una cosa, aunque todo el sistema quisiera, es muy improbable que haya una corrida del sistema bancario en Argentina, porque a diferencia del 2001 hay pesos. Vos no tenés un problema de pesos. No tiene por qué. Esto, viste que cada vez de tanto en tanto circula que va a haber un corralito. No, es absolutamente loco la idea de un corralito en pesos, porque hay pesos. El problema con el corralito y el problema en su momento era que los pesos estaban encajados con dólares que no había. O sea, era la convertibilidad, pero digo, no sé por qué hablo de un feriado bancario. ¿De acaso sería cambiario, digamos, no? Porque sí habría una corrida del dólar, eso sí. Pero bueno, quería hacer esta aclaración, Dani. Sí, te interrumpí. Bien, vamos a escuchar ahora a Felipe Solá. Estuvo anoche en TN, ¿no? Estuvo anoche en TN, estuvo con el periodista Nicolás Viñaski, conversando. Medio es el mensaje, ¿no? Dio varios mensajes Solá, ¿no? Eligió un canal para dar mensajes desde la propia selección del lugar donde habló. No es cualquier lugar, ¿no? Claro, correcto. Y bueno, ¿por qué no va a ir a TN? Bueno, está enojado, Felipe Solá está muy enojado, todavía no digiere el modo en el Hay que decir que toda la estructura de la candidatura presidencial de Felipe Solá, Víctor Santamaría, Elevita... Me hiciste acordar que Felipe Solá fue precandidato a presidente, ¿verdad? Claro. Me había olvidado ese detalle. Claro, y toda esta estructura, que es la albertista, llamémoslo, está hoy con el presidente, ¿no? Pero eran los que impulsaban en aquel momento, para condicionar a Cristina, la candidatura de Felipe Solá, que se quedó en la banquina, con el pincel en la mano se quedó, ¿no? Y además con el desaire de la propia destitución de Felipe Solá, donde hubo una raspadita de más. Y ahí, poca decorosa. ¿Viste? Vos podés teléfono, hacer un FAU, pero viste cuando haces el FAU y dejás, viste, dejás la pierna. Dejás que los tapones se deslicen por la pierna hacia abajo, viste, dejás como para, además del FAU, que haya una marca que provoque un recuerdo. Sí, recuerdo el ruso Rabina era muy de hacer esas cosas, ¿no? El ruso Rabina. De provocar recuerdos. Claro, sí. Yo me estaba acordando de Cosme Sacanti también, un jugador que tiene una anécdota muy graciosa. Es que estaba en el banco de suplentes. Le contaba por él, la podemos buscar pero la voy a contar yo y después la cuenta él si quiere. Contaba por estar en el banco de suplentes y el técnico le dice que haga los movimientos precompetitivos para ingresar. Y alguien de la tribuna, y se saca el buzo, ¿no? Para empezar a correr y demás. Y alguien de la tribuna le grita: Sacanti, abrigate, hace frío. Me parece una gran anécdota.
Como diciendo, por favor, no entres, ¿no? No hace falta claro, que entres. Claro, abrigate que hace frío. Bueno, escúchame. ¿Vamos a escuchar a Felipe Solá? Vamos a escuchar a Felipe Solá, ahí va. Dale, vamos. 3, 2, 1, Felipe Solá, vamos. Yo no opino que Alberto Fernández no sea un presidente con todo lo que tiene que tener un presidente y que Cristina Kirchner pretenda objetarlo permanentemente. Yo no pienso así. Yo pienso que Cristina Kirchner tiene derecho como vicepresidenta y además como jefa política principal de aquella decisión del 18 de mayo del 19, tiene derecho a tener reuniones absolutamente discretas como las que ha tenido con el presidente. Bueno. Y hay otro audio más expresándose sobre la renuncia de Máximo Carlos Kirchner. Otra discusión, sí, es si debió hacerlo o no, y yo ahí lo defiendo, porque pienso que si viene una ley del Poder Ejecutivo, cualquier ley que llegue del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, donde estuve muchos años, el bloque oficialista la tiene que defender. Supongamos que la ley no convence, cualquier ley. ¿Quién es la única persona que no puede dejar de hablar y defenderla? El jefe del bloque. El jefe del bloque. Entonces, si él no está convencido, es honesto de su parte decir, yo soy el único que tengo que hablar seguro. Tiene derecho a no estar convencido. Y además tiene derecho a decir, eso no opta que me quedo en el bloque y que no voy a boicotear. Tiene derecho a decir eso. Ese derecho, el derecho a decir lo que se piensa es un sanísimo derecho. Eso por supuesto. Entonces a mí me parece que no hay que acusarlo por esa razón. En todo caso discutamos el fondo de la cuestión, si el bloque, si el acuerdo con el fondo sigue o el acuerdo con el fondo no. Bueno, palabras de Felipe Solá, tirando dos centros, un poco cantados los centros, ¿no? Se veían demasiado, pero tirándole dos centros, uno a Cristina y uno a Máximo. Sí, y en relación a Cristina, sí, es verdad lo que decís, no sé si es que rompe el silencio Solá después de su destitución, como... No, ya había hablado antes, pero bueno, es un contexto muy particular. El gobierno en los próximos días va a definir si inicia el trámite parlamentario del acuerdo con el fondo en el Senado o en diputados. Hay una discusión interna en la mesa chica de Alberto, que bueno, ya sabemos quién la compone, ¿no? Vito Velo, Santiago Cafiero, Cecilia Todesca, bueno, el equipo de siempre, respecto a dónde conviene comenzar la discusión. Chodos, la semana pasada estuvo con Mayans, el senador Mayans. Fue después de que, ¿te acordás que Cecilia Moró públicamente dijo, bueno, nos hubiese gustado que venga Guzmán, que venga alguien del Ejecutivo a explicarnos de qué va el acuerdo, antes de enterarnos públicamente y por un comunicado, por un discurso del presidente? Bueno, a partir de ahí el gobierno tomó nota de que debía hacer un poquito más, dialogar un poquito más con los legisladores a los que le va a pedir el voto. Y Chodos, que es el representante argentino ante el fondo, fue la semana pasada a hablar con Mayans. ¿Qué le respondió Mayans a Chodos? José Mayans, es el hombre de Gildo Infran, ¿no? Hombre de Gildo Infran, presidente del bloque de senadores, o sea, un hombre determinante, digamos. Te anticipo algo. Terminamos la transición, voy a leer una encuesta muy interesante sobre qué posicionamientos tienen los gobernadores. Ok. Bueno, te digo lo que le respondió ¿cómo Mayans están cada uno de los líderes políticos? Sí. Cristina, Alberto, Macri, Rodríguez Larreta, Kicillof, en cada una de las provincias argentinas. Te vas a sorprender. Bueno, Mayans se encontró con Chodos, representante argentino ante el fondo. Chodos fue, le explicó de qué va el acuerdo, bueno, lo que ya sabemos. Y Mayans le dijo, bueno, hagamos esto. Cuando lo tengan por escrito, lo vemos y les cuento. ¿Esto significa que en el Senado no va a haber votos? No. Esto significa que en el Senado queda abierta la discusión de un proyecto que no se puede discutir, Dani. Acá hay un detalle que no hay que perder de vista. El proyecto que envía el Ejecutivo, por el acuerdo con el fondo, se vota a favor o en contra, no se discute. ¿Se entiende? No es que los senadores o los diputados pueden incorporarle algún artículo, sacarle otro, modificarlo. Sí. Eso amerita algún tipo de discusión. El proyecto lo envía el Ejecutivo y después las cámaras tienen la autonomía como para poder, si quieren, plantear algún tipo de modificación. No. Según la ley,
el acuerdo, esta ley específica, porque esta remisión de un acuerdo con el fondo al Congreso es producto de una ley específica que impulsó Alberto Fernández, que impulsó Cristina Kirchner, que es la ley que obliga al Ejecutivo a pasar por el Congreso antes de aprobar nueva deuda, aprobar un acuerdo con el fondo o con el sector privado. Bueno, en este caso con el fondo. La ley establece taxativamente que lo que envía el Ejecutivo se vota por sí o por no, no se modifica en el Congreso. Este es un detalle central, Dani, no se modifica en el Congreso. De modo que la discusión es anterior. Es un poco lo que se plantea con la renuncia de Máximo. Máximo lo que dice es, me van a obligar a votar por sí o por no algo que yo no puedo discutir y que no me invitan a discutir. Un poco la carta, en otros términos, refleja esta situación que yo te estoy contando, Dani. ¿Y qué es lo que dijo Mayans cuando fue Chodos a explicarle? Mándenlo por escrito y ahí vemos si lo votamos o no. A ver, en el gobierno consideran que en el Senado lo van a votar, pero la presidenta del Senado es Cristina, que todavía no se expidió públicamente. Informalmente, todo el mundo que le consulta le pregunta, che, ¿estás de acuerdo con acordar con el fondo? Y dice, sí, en acordar con el fondo sí. Y en este acuerdo en particular, y ahí suena grillo, ¿viste? Cri, cri. Y es un poco lo que le respondió Mayans a Chodos. Mandámelo por escrito, lo charlamos con los muchachos, con las muchachas, y te digo si lo aprobamos o no, porque no puede hacer otra cosa el Congreso, Dani. Este es el asunto central de toda esta discusión. No es lo que plantea Leopoldo Moró. No, pero por eso Moró plantea con mucho respeto, el acuerdo tiene que tener modificaciones. Bueno, pero no las puede tener el Congreso. Si las tiene en la tratativa con el fondo, pero no en el Congreso. Hay una confusión, con mucho respeto lo digo. Yo sé que es una persona muy experimentada. Hay una confusión respecto a lo que puede y no puede hacer el Congreso con este tema específicamente, en ese planteo del diputado Moró. Te lo digo porque aparte lo charlé ayer, lo vengo averiguando con precisión, quiero saber cómo es el trámite parlamentario y por qué hay tanta atención por el tema del número. Y por eso yo te decía, no sea cosa... ¿Qué momento para los diputados del Frente de Todos para levantar la mano y aprobar un acuerdo que plantea que la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro sea de 1 punto en el año en curso, o sea, 500.000 millones de pesos, de 0.6 en el año 2023, un año electoral? ¿Cómo va a afrontar el peronismo, el Frente de Todos, el albertismo, poner el nombre que vos quieras, el no macrismo, para mí es el no macrismo, un año electoral con 0.6 de emisión monetaria, o sea, careciendo de la herramienta de política monetaria en un año electoral. Y en el 24, ahí sí, el sueño húmedo de Ricardo López Murphy, de Esper, el sueño húmedo de los monetaristas, que es 0 de emisión monetaria. ¿Ya? La Argentina se queda sin la herramienta de la política monetaria. Los economistas con los cuales hablo me dicen que esta es la mayor de las restricciones, no tanto el déficit que plantea el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero hay otras cosas asociadas. No, esto es importante, sí, es un detalle muy importante. No te estoy diciendo que no. El déficit cero es el mantra, el dogma grabado en mármol por los monetaristas y neoliberales. Y este gobierno está adoptando un instrumento, una herramienta del que se supone que es el rival político como propio, y no solo eso, sino que le está juntando los votos. Por Río baila en una pata. Por eso sale Gerardo Morales a decir, pero por supuesto, Lucho, ¿cómo no vamos a acompañar si nosotros somos recontra responsables? No, pero y otra cosa, aparte Morales necesita que se sea. Porque acá hay otra cuestión de fondo. Sí. Porque acá lo que subyace acá es, no hay que hacerle el juego a la derecha. Para no hacerle el juego a la derecha, que para mí no existen los gobiernos de derecha, existen las políticas de derecha. Para mí no existen los gobiernos neoliberales, existen las políticas neoliberales.
Lo que pasa es que cuando empezás a indagar sobre las políticas neoliberales, te obliga a profundizar el tema. Es muy fácil decir la derecha y los neoliberales como si fuera un conjunto vacío. No. No existe la derecha y no existen los neoliberales. Existen las medidas y las políticas neoliberales. Esta política de ir al déficit cero en el 2024, lo dijo Guzmán, no lo digo yo, digo, ya no es una discusión abstracta, es la aplicación de un dogma neoliberal. De hecho, la Argentina se está quedando sin un instrumento de política como la política monetaria. Y yo quiero ver a los intendentes pidiendo cordón cuneta en un año electoral, a los jubilados pidiendo el bono porque con el aumento de la ley no llegan ni siquiera a cubrir el aumento inflacionario, para que no haya pérdida del ingreso. Bueno, no quiero Guzmán, ni verlo, la presión de la UH. Guzmán explica que el aumento del presupuesto se va a dar por recaudación, o sea, por una mejoría significativa. Por derrame, lo que se llama la... No, por derrame no, por el crecimiento de la economía. Por el crecimiento de la economía. Crece la economía, se recauda más, hay más recursos. Falta que diga que derrama. No, bueno, a ver, ese proceso que describe Guzmán, si se da, es un proceso virtuoso. Crece la economía. El Estado distribuye ese crecimiento de manera equitativa y en la parte distributiva del crecimiento... Hagamos un punto, te propongo. 9:34 minutos.